Cuentas y cuentos. Amigos y amigas, qué gusto que nos sintonicen una vez más en el podcast oficial de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, el podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación de la UNA, y es un gusto, como siempre, traerles historias, temas de tendencia, actualidad, temas que, por supuesto, son de amplio interés nacional e internacional. Y en este caso, y por la coyuntura que estamos viviendo, tenemos un tema particularmente relevante. Siempre lo ha sido, pero realmente estamos viviendo, como decía, una coyuntura especial, y me refiero al tema de las migraciones, del desplazamiento, que millones de personas, se estaba viendo la estadística, son, de acuerdo con el último informe de la Organización Internacional de las Migraciones, hablábamos de 281 millones de personas en el mundo que han tenido que desplazarse desde sus territorios de origen por cuestiones económicas, políticas, sociales, y que deben buscar destino y refugio en otra nación. Para hablar de este tema tengo acá una persona que ha desarrollado una sensibilidad muy, muy especial con el tema de las migraciones, don Guillermo Acuña González. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y para mí es un honor tenerlo por primera vez en Cuentas y Cuentos en este podcast. No, muchas gracias, Guillermo, por la invitación. Para mí es un honor estar acá y conversar con vos y con los amigos de la Universidad Nacional. Precisamente para abarcar este tema, don Guillermo, yo quería saber, porque usted nos colabora mucho en temas de entrevistas a nivel de la posición del tema de migraciones. ¿De dónde nace esa inquietud con respecto al tema, el estudio que ha hecho del tema y los análisis que profundiza usted al respecto? Bueno, yo dividiría en dos esa respuesta, Guillermo. Sí. Vamos a ver, a finales de la década de los 90, concretamente en el 97, cursaba yo la maestría en Cuentas y comunicación cuentos. de la Universidad de Costa Rica, la parte académica, ¿verdad? Y en uno de los cursos de la maestría nos aventuramos a hacer un ejercicio, un doble ejercicio, que era elaborar un documental sobre el Parque de la Merced en San José. Y el doble ejercicio consistía en justamente trabajar todo el detalle del documental a la par de un proceso de investigación que hicimos sobre lo que nosotros considerábamos, éramos un grupo de 4 personas, considerábamos como los intercambios simbólicos que se daban al interior del Parque de la Merced. Como la gente sabrá, el Parque de la Merced es un espacio ubicado en la capital, en San José, que es muy determinante y muy importante para la comunidad migrante nicaragüense. Casi que un punto de encuentro. Es un punto de encuentro, un espacio de socialización. Por ahí el tema de la constitución de redes sociales, no las de internet, sino las redes de verdad, ¿verdad? Las redes que se van tejiendo, que se van construyendo. Mucha de la gente que llega por primera vez a Costa Rica llega a ese espacio, porque le han indicado que llegue ahí para ubicarse, para que encuentre direcciones, para que encuentre amistades. Entonces, ese fue mi primer acercamiento con el tema de la migración. Estoy hablando de hace más de 25 años, ¿verdad? Que empezó ese trabajo, y a partir de ahí empezamos yo diría que un proyecto académico, ¿verdad? De muy diversas eh, este, corrientes, de muy diversas expresiones, investigaciones, evaluaciones, acompañamientos con organizaciones sociales, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Y bueno, esa fue gran parte de mi vida académica, ¿verdad? Terminé la maestría, trabajé muchos años en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales haciendo investigación en temas migratorios. Y la segunda parte de la pregunta que me haces, yo la cuento porque creo que es muy reciente y ahí he ido complementando la parte académica con la otra parte, ¿verdad? Esa parte de sensibilidad que vos me preguntabas. Y es porque yo tengo, digamos, una dimensión artística, digamos, en mi vida. Yo aparte de sociólogo, bueno, ahora, pues, doctor en ciencias sociales, soy escritor, actor, ¿verdad? Y en la parte de la escritura me ha ido dando insumos para trabajar
otra parte que no se trabaja muy comúnmente, que es todo el tema de la sensibilización, tocar a mucha gente desde otro lugar narrativo, desde otra posibilidad discursiva. Y Sí. la literatura, la poesía, el arte en general, te da esa posibilidad de entrarle a la persona de otra manera, de una manera distinta como lo hace la academia. Entonces hemos eh, trabajado, bueno, vengo trabajando un taller desde el año 2018, que justamente lo arranco un par de semanas después que dieron inicio las llamadas caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Eso fue en noviembre del 2018. Ujú. Y las primeras caravanas salieron de San Pedro Sula el 12 de octubre del 2018. Ese fue el primer grupo de 200 personas que se convocó por WhatsApp a una estación de autobús y dijeron, vamos a caminar a ver cómo nos va, ¿verdad? Un par de semanas después me invitan a una actividad de escritores justamente centroamericanos en una ciudad que se llama Comayagua, que es una ciudad colonial muy hermosa que hay en Tegucigalpa, y de ahí salieron mucha gente hacia Estados Unidos, ¿verdad? En esos primeros grupos. Entonces me habían invitado a que diera un taller de escritura creativa y cuando yo empiezo a escuchar en la calle, ¿verdad? Todo el tema relacionado con las movilidades, con las migraciones, con la gente que se había ido, cambié el objetivo del taller y yo dije, no, este taller yo lo tengo que orientar a que la gente apalabre, a que la gente me diga desde su perspectiva más humana, más objetiva, cómo le está afectando el hecho de que muchas personas familiares hayan salido, ¿verdad? Y así empezó ese taller que ¿Y todavía quiénes participaban en ese taller? era gente de la comunidad, de las comunidades de allá, de Comayagua, bueno, alguna gente académica también, gente de organizaciones. Ese fue como el primer ejercicio. Ujú. A partir de ahí bueno, he afinado la metodología, he trabajado algunas actividades, entonces ahora combino poesía, ¿verdad? En el taller combino poesía, narrativa, bandas sonoras, ¿verdad? Ujú. Es un ejercicio bastante interesante. Yo le llamo que es como un dispositivo, ¿verdad? De sensibilización frente al tema, ¿verdad? Casi que es un liberador, Sí, porque ¿verdad? además yo invito a la persona a que de Cuentas y alguna manera tenga una cuentos. experiencia muy cercana a como la pueda tener una persona que intenta cruzar una frontera, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Entonces, hacemos ese ejercicio, es muy liberador, es muy fuerte porque las personas que no tienen esa experiencia se dan cuenta, ¿verdad? A través del taller de lo que puede ocurrir con una persona que transita una frontera, digamos, el tapón del Darién, ¿verdad? La frontera entre Colombia y Panamá o la famosa frontera, ¿verdad? Entre México y Estados Unidos y así Claro. otras cosas. Entonces, el arte me ha ido reportando esa otra parte que me faltaba, digamos, a mí en mi proyecto académico, digamos, de investigador en el tema de migración, y la he ido complementando con estas otras cosas que para mi gusto, digamos, tienen como mayor sentido, le dan mayor sentido y llegan más a las personas para que comprendan de mejor manera el tema migratorio. Quiero entrarme un poco también en esa sensibilidad que ha desarrollado de la mano del arte y de la academia en ambas vías. ¿Qué le han enseñado a usted a las personas migrantes, don Guillermo? Eh, la lucha constante, Guillermo, digamos, la permanente fuerza, digamos, la persona migrante tiene una fuerza, ¿verdad? Una fuerza interna, un fuero interno. Vamos a ver, empiezo a recordar cosas. Por ejemplo, una vez estando en la frontera entre Guatemala y México, ¿Mm? en San Marcos, en la parte del río Suchiate, ¿verdad? Que divide Guatemala y México, Ujú. entre Tecumán y Ciudad Hidalgo, ¿verdad? Esa zona. Es un río bastante reconocido porque a través del río pasan unas balsas construidas con neumáticos, con madera, y las balsas recorren de un país a otro Ujú. llevando comercio, digamos, ¿verdad? Armas, drogas y gente, ¿verdad? Claro. La gente que pasa de Guatemala a México. Y he estado ahí varias veces. Y una de las veces
pudimos entrar a un albergue de la Iglesia Católica en Tecumumán, en la parte guatemalteca. Nos autorizaron a entrar y esa tarde habían 15 migrantes que estaban a punto de cruzar hacia México para emprender el camino de esa frontera al otro extremo, que era la frontera con Estados Unidos. Ujú. Y recuerdo haber conversado con don Luis, un migrante salvadoreño que estaba a la par mía. Hicimos una ronda y bueno, hicimos un ejercicio de lectura de poesía con ellos, ¿verdad? Ujú. Y conversatorio, ¿verdad? Entonces ellos nos preguntaban cosas relacionadas justamente con el tema del paso por México, ¿verdad? Ujú. ¿De dónde eran ellos, perdón? Era de Guatemala, El Salvador, Honduras, básicamente del norte de Centroamérica, ¿verdad? Que son como los países desde donde se genera más migración. Y don Luis nos cuenta que esa era la cuarta vez que intentaba entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Cuarta Que vez. ya había entrado una vez, lo habían deportado, estoy hablando de hace unos 6, 7 años, ¿verdad? Antes, inclusive, creo que fue antes de pandemia. Y al preguntarle por qué era por qué la insistencia, ¿verdad? Nos contaba que es que ahí en Estados Unidos había dejado su familia, ¿verdad? Entonces que intentaba reunificarse con ellos, ¿verdad? Volver a encontrarse, que no lo estaba logrando porque había una disposición enorme, ¿verdad? En materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Además, el paso por México empezó a intensificarse en el riesgo, en la vulnerabilidad. eh, y bueno, para nadie es un secreto que ahora México pareciera ser, digamos, como en la primera frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Ujú. Por todo el tema político y por todo lo que hemos estado observando ya en los últimos días, en las últimas semanas. El otro testimonio fue hace 22 días que estuvimos en un albergue acá en San José, Ujú. este, con personas que ya no van para el norte, sino que vienen de alguna manera de vuelta, ¿verdad? Que no pudieron entrar después del 20 de enero, ¿verdad? Que fue el día que asumió la administración Donald Trump y que de alguna manera determina una serie de órdenes ejecutivas, ¿verdad? Para desestimular la migración, para generar un programa de deportación masiva para personas migrantes indocumentadas y muchas de esas personas estaban en México esperando cruzar a Estados Unidos, ¿verdad? No lo pudieron hacer por muchas razones, por las disposiciones ejecutivas, pero también porque la seguridad para ellos empezó de alguna manera a faltarles. Y entre los testimonios que nos cuentan, Ujú. que esa mañana ¿verdad? Nos compartieron, está todo el tema del cruce por México, ¿verdad? Y a mí me impactó, Guillermo, sobremanera que me dijeran o que dijeran que preferían cruzar el tapón del Darién con todo lo que eso implica Claro. a cruzar México, ¿verdad? Y entonces a México le llaman el infierno, ¿verdad? Es impresionante las historias que escuchamos esa mañana. ¿Y qué les Gente, tocaba vivir, por ejemplo? por ejemplo, ¿verdad? Ellos hablan de múltiples actores, pero identifican al ejército mexicano, Ujú. identifican a los carteles de la droga, Ujú. identifican a organizaciones que se dedican a perseguir migrantes en México, ¿verdad? Ujú. Y por ejemplo nos decían, mire, nosotros vamos dejando Cuentas y peajes, lo que le cuentos. llaman ellos peajes, es decir, dinero, ¿Sí? ¿verdad? A cambio de ir caminando, seguir caminando, a cambio que los dejen continuar su camino. Y cuando no tienen plata y se encuentran con algunos de estos grupos, en particular los carteles de la droga, los carteles los utilizan en trabajos forzados a los propios migrantes. Entonces, narran historias de haber estado trabajando, por ejemplo, en cafetales 15 días, ¿verdad? Con un plato de comida a diario, por Una ejemplo. esclavitud. Esa es esclavitud. O los utilizan también para violentar a otras personas migrantes. Los utilizan para que asalten a otras personas migrantes, para que los violenten. Ahí está todo el tema también de la violencia de género, ¿verdad? Incluida la violencia contra las mujeres, contra las niñas, ¿verdad? Y hay Esto, niños, hay adultos y mayores, sí, mujeres en estado de sí, embarazo. sí, entonces, bueno, el tema es complicado. Esta gente viene de retorno a algunos países de origen de ellos, Ecuador, Colombia, Venezuela, Argentina. En esa mañana conversamos con alguna gente originaria de esos países y nos relataban que detrás de ellos vienen un grupo grande
¿verdad? Todavía está cruzando México. Recuerden que México no es fácil de cruzar, o sea, no se cruza de la noche a la mañana, digamos, si ellos vienen de la frontera con Estados Unidos, les toma más o menos un par de meses cruzar todo México, ¿verdad? Porque ellos lo que hacen es que bordean justamente los caminos donde están estos actores, o sea, tratan de evadir las comunidades o las carreteras o los caminos donde se puedan encontrar esos actores, y por eso es que les toma mucho tiempo hacer el Lo cruce hacen por un tema de seguridad. de seguridad. Entonces, el cruce ahora no es hacia el norte, sino que vienen de vuelta porque no pudieron entrar a Estados Unidos. Entonces, lo que nos relataban es que probablemente por ahí de mayo, junio, vamos a ver en Centroamérica y bueno, en Costa Rica sumado, ¿verdad? El cruce de mucha gente que va hacia el sur, particularmente a Venezuela, Colombia, Que va de retorno a sus que va de países. retorno porque no pudieron entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, las historias son incontables, Guillermo, y Sí. de verdad que uno en esto, eh, más allá del tema académico, más allá del tema de investigación, que obviamente, ¿verdad? Estamos en una universidad pública, ¿verdad? Que genera conocimiento sobre estos temas, pero yo considero que si al conocimiento no le sumas una mirada humana, ¿verdad? Por supuesto. Difícilmente la gente pueda comprender, ¿verdad? Los impactos de esta situación. Acabamos de recibir en Costa Rica una pena, digamos, que hayamos hecho esto como país, ¿verdad? Dos vuelos de personas deportadas, la mayoría de ellos de origen asiático, de países ubicados en Asia. El primer vuelo con 135 personas, el segundo vuelo con 65 personas, una gran cantidad de niños y niñas, no hablan español, no saben dónde están, fueron traídos de Estados Unidos al aeropuerto Juan Santa María y ahí mismo los subieron en un autobús y los llevaron al CATEM, al Centro de Atención para Personas Migrantes en Tránsito en Corredores, ¿verdad? Y fundamentalmente las observaciones que se han estado haciendo es que prácticamente ellos están ahí en condiciones de detención, ¿verdad? Así es. La pregunta es, ¿por qué? Si no han cometido ningún delito, ¿verdad? El tema es que vienen deportados, van hacia sus países de origen, muchos de ellos no pueden regresar a sus países de origen porque salieron justamente por un tema de seguridad, ¿verdad? Ujú. Este, la Convención de 1951 en materia de personas refugiadas plantea en uno de sus artículos el principio de no devolución de la persona que solicita el refugio, ¿verdad? O que en calidad de refugiada sale de su país o exiliada, ¿no? Ese artículo se ha violado varias veces en los últimos años a nivel global, ¿verdad? Es decir, hay países que han devuelto a sus países de origen a personas que no pueden justamente regresar porque experimentan algunos temas relacionados con su seguridad y la seguridad de sus familias. Eso quería preguntarle, don Guillermo, a través de estos 25 años que usted lleva estudiando el tema, ¿cómo califica este escenario global con respecto al tema de migraciones? Mm. Bueno, vamos a ver, es un tema complejo, es un, estamos viviendo un marco coyuntural que creo que no habíamos vivido, ¿verdad? En muchas décadas hemos tenido, sí, procesos, ¿verdad? Periodos de intensificación de movilidades a nivel global, ¿verdad? Recordaremos todos el caso de Siria, por ejemplo, ¿verdad? Hace unos años, luego más cercano a nosotros, la coyuntura de las migraciones africanas que pasaron por Centroamérica, por Costa Rica, a mitad de la década de los 2010, Sí. entre 2010 y 2020. La migración haitiana, por ejemplo, la migración cubana, ¿verdad? Que fue un caso Cuentas y bien interesante cuentos. de análisis acá en Costa Rica y bueno, todo lo que hemos estado estudiando con el tema de las movilidades centroamericanas, pero nada observado lo que estamos observando ahora, porque hay una dimensión ahora sí que humana que cruza ese tema, ¿verdad? Es decir, hay impactos para las personas que, ¿verdad? Que no habíamos observado antes. Algunos datos que refuerzan esto. Entre el 2014 y lo que llevamos de estos años, ¿verdad? En esta nueva década,
han desaparecido intentando entrar a Estados Unidos cerca de 120,000 personas centroamericanos. Eso es No se tiene rastro de estas personas. no hay datos, no hay rastros, inclusive hay más de, hay, hay organizaciones que llevan más de 15 años buscando esas personas, ¿verdad? Hay organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así se llaman, que salen de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que cruzan México tratando de encontrar a sus familiares y no los han encontrado. 120,000 personas. Se dice que entre el 2015 y lo que llevamos, ¿verdad? A la fecha, han fallecido, y ese es un dato bastante conservador, pero es un dato que uno se lo encuentra mucho, ¿verdad? Han fallecido entre 7,500 a 8,000 personas intentando entrar a Estados Unidos. Ese es un dato, me parece, bastante conservador, porque yo diría que la cifra es mucho más que hay un subregistro. que hace un subregistro, ¿verdad? Entonces, estos datos nos ayudan a plantear esa complejidad que vemos ahora en el tema de la migración. Además, porque están atravesadas por contextos políticos donde los enfoques, ¿verdad? Ciertos enfoques vinculados con el racismo, con el nacionalismo, con la xenofobia, ¿verdad? Son los que están gestionando algunos de los países de destino o de tránsito de la migración. Y ve que el mundo se está moviendo hacia ese eje. Hacia un eje, digamos, bastante inadecuado en materia de integración de las personas, ¿verdad? Un eje, si se quiere, digamos, ¿verdad? Ubicado muy del centro hacia la derecha, en ese espectro, digamos, de los nacionalismos, ¿verdad? Sí, claro. Los nacionalismos son instrumentalizados, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero detrás de ellos, detrás de los enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, lo que uno puede pensar de un caso como el de Estados Unidos ahora, hay todo un tema económico detrás que hay que analizar, ¿verdad? Y es cómo se moviliza una industria privada de la migración a propósito del tema, digamos, de las deportaciones. Solo un dato, hay una empresa privada que presentó un proyecto a Casa Blanca en la semana pasada eh, que consideraría que deportar a un ritmo creciente durante los años de ejercicio de esta segunda administración Trump, para que cumpla el cometido, ¿verdad? Él siempre ha dicho que su objetivo es deportar a 11 millones de personas indocumentadas, entonces necesita un ritmo casi que demoledor, ¿verdad? Durante estos 4 o 5 años de ejercicio. Frenético. Y la empresa esta le propone un proyecto que cuesta 25,000 millones de dólares a la Casa Blanca y le dice, yo le construyo campamentos, le pongo 100 aviones, ¿verdad? Militares, para que usted agilice el ejercicio de deportación, ¿verdad? Claro. Sí. Estamos hablando de ese tema, ¿verdad? Que racionalmente yo no me lo, ¿verdad? No lo puedo procesar porque son cosas que he ido como leyendo en los últimos días, ¿verdad? Entonces uno empieza, de ahí para atrás, uno empieza a hacerse preguntas sobre cuál es el valor de la vida humana, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el valor de un niño o una niña que fueron apresados, porque hay que decirlo así, por efectivos de la seguridad interna en Estados Unidos? Y tratados como ¿verdad? delincuentes. Que entraron a una escuela X, ¿verdad? Y los sacan. Además, porque hay un tema aquí de fondo, y ese es el peligro también de lo que estamos viendo, por eso la complejidad y por eso esta dinámica tan compleja que estamos observando, ¿verdad? Y es que eh, se está utilizando lo que se le llama el perfilamiento racial en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que solamente por la sospecha de que usted sea migrante, ¿verdad? Por su color de piel, por sus rasgos físicos, por la forma en la que viste, por la forma en la que habla, ¿verdad? Solamente por ese detalle usted puede ser detenido por la seguridad interna y puesto a la orden de una autoridad migratoria. Sí, son situaciones realmente difíciles, complicadas las que estamos viviendo, y por esto justamente tenemos hoy a don Guillermo Acuña González para que nos explique este panorama. Quiero cerrar este podcast porque realmente el tema nos da para conversar horas, si se quisiera, ¿verdad?, respecto al tema, pero el tiempo nos gana y quiero cerrar con esta reflexión de parte suya. En este entorno global, complicado, que usted muy bien lo describe, ¿qué papel juega o debería jugar Costa Rica?
Cuentas y cuentos. Bueno, Costa Rica debe volver a, a su papel en la diplomacia internacional, que lo caracterizó durante muchos años, era un rol central en el tema de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Costa Rica siempre fue un estandarte en los tratados internacionales, ¿verdad? En ese tema. Creo que hay que recuperar un poco esa diplomacia, esa clase que tenía Costa Rica antes, ¿verdad? En materia de política exterior. Que se ha perdido. Y se ha perdido y se ha extraviado un poco el norte de esos, ¿verdad? De esa diplomacia que teníamos, ¿verdad? Que era una diplomacia que cuando hablaban los tratados internacionales era legitimada, digamos, había una voz legítima de parte de Costa Rica en varios temas, ¿verdad? No solo en ¿verdad? En el tema, por ejemplo, del desarme, en el tema de la paz, en el tema del ambiental, ¿verdad? Cosas que hemos ido perdiendo a lo largo de estos últimos años. Y me parece que en este tema particular, Costa Rica primero debe de definir una política migratoria interna basada justamente en el ejercicio de los derechos de las personas, ¿verdad? A migrar o no migrar, ¿verdad? Eso hay que considerarlo. Pero también que sea fuerte en materia regional, en materia centroamericana, pero que más allá de la región pueda tener también la capacidad de plantear respuestas y plantear alternativas y opciones vinculadas al ejercicio de los derechos de las personas para que tengan una vida digna. Y me parece que por ahí entra. Y podemos hacerlo junto con Uruguay. Somos las democracias más consolidadas en la historia de América Latina, así que tenemos ese antecedente y ese presente también que nos hace realzar esa voz ante el Concierto de las Naciones. Guillermo, muchas gracias por las historias, la sensibilidad, por aplicar el arte vinculado con la academia y sobre todo por demostrar que detrás de la palabra migración hay historias de vidas humanas, hay personas que sufren este fenómeno. Gracias por traer este tema aquí a la mesa de discusión. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en este podcast de Cuentas y Cuentos. No perdamos de vista este tema humano, es lo que nos caracteriza, es lo que caracteriza a las universidades públicas. Así que vamos a seguir, por supuesto, dándole cobertura a estos y otros temas relacionados con el entorno nacional e internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan atentos a más episodios de Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo. Gracias. Cuentas y cuentos.